أعطي الكلمة الآن إلى مندوب بوليفيا. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, mi delegación desea agradecer y manifestar que se siente honrada por la presencia de Su Excelencia el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. Queremos hacer llegar nuestros más profundos sentimientos de respeto y admiración al presidente del Estado de Palestina. Asimismo, saludar la presencia entre nosotros del secretario general, del enviado especial para el proceso de paz en el Medio Oriente, y saludar la iniciativa de la presidencia de Kuwait por organizar esta tan importante reunión. Señor presidente, Bolivia acude a esta importante sesión, la segunda en este 2018, con mucha preocupación, puesto que somos testigos cotidianos de la asfixia a la que continúa siendo sometido el pueblo de Palestina por parte de Israel a través de políticas expansionistas y colonialistas que violan el derecho internacional y las respectivas resoluciones de la Asamblea General y de este Consejo de Seguridad. Consideramos necesario e imprescindible recordar que si bien existen dos partes en este conflicto, estas no están en igualdad de condiciones. Una de esas partes, Israel, es la potencia ocupante. La otra, Palestina, es un pueblo ocupado. Existe una desigualdad histórica e inocultable. Una de las partes ha utilizado y utiliza la fuerza para ocupar el territorio de otro. Una de las partes ha construido un muro que, según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, se constituye en una violación del derecho internacional. Una de las partes es la que construye asentamientos ilegales en el territorio de la otra. Una de las partes desplaza por la fuerza a civiles, confisca tierras, demuele viviendas y traslada colonos a los asentamientos construidos ilegalmente. Una de las partes bloquea a Gaza con consecuencias humanitarias terribles, restringiendo el acceso a servicios básicos. Una de las partes ha provocado que existan en este momento 5 millones de refugiados palestinos. Una de las partes se apropia de los recursos hídricos y de tierras agrícolas de la otra. Una de las partes ha desatado una brutal campaña militar en contra del pueblo palestino. Una de las partes comete graves violaciones de los derechos humanos y habría cometido presuntos crímenes de guerra. Una de las partes provoca el desplazamiento forzoso de civiles palestinos. Una de las partes viola sus obligaciones internacionales y viola sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Señor presidente, por ejemplo, en la actualidad Gaza sufre de cortes de energía eléctrica de hasta 16 horas al día. Asimismo, existe una grave escasez de agua potable, de medicamentos y suministros básicos. Las reservas de combustible se están agotando, hechos que tienen repercusiones terribles, como el cierre de hospitales y el posible colapso de los servicios básicos, además de las probabilidades de que exista un brote de cólera en la Franja de Gaza. La situación es alarmante, más aún cuando el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA, por sus siglas en inglés, que presta asistencia humanitaria a más de 1 millón de personas en Gaza, se enfrenta a una crisis financiera que pone en riesgo la capacidad de respuesta de la agencia. En tal sentido, expresamos nuestra preocupación por el anuncio de recorte de financiación a UNRWA, medida que no es más que una manifiesta forma de politizar la dignidad y seguridad humana de los cerca de 5 millones de refugiados palestinos. Saludamos la iniciativa de Suecia junto a otros estados para convocar una reunión a nivel ministerial que trate este importante y urgente asunto. Señor presidente, durante 50 años las políticas israelíes de desposesión, ocupación y discriminación han llenado de sufrimiento al pueblo palestino. Solo en enero de 2018, las autoridades israelíes demolieron o incautaron 32 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, aproximadamente el mismo número de estructuras que el promedio mensual de 2017. Como resultado, 37 personas fueron desplazadas y otras 82 se vieron afectadas. Es decir, señor presidente, no podemos hablar de un statu quo en la situación de los territorios ocupados
palestinos, sino un incremento permanente, continuo, de esta ocupación que hace cada vez más difícil la posibilidad de los dos estados. Consideramos que quienes más sufren por consecuencia de estas políticas es la población más vulnerable, compuesta por mujeres, ancianos, niños y niñas. En ese sentido, expresamos nuestra preocupación por los más de 300 niños que han sido detenidos en los últimos meses por las fuerzas de seguridad de Israel. Como lo hizo el señor Mladenov, queremos llamar la atención sobre el caso de la niña Ahed Tamimi, quien se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina. La historia de Ahed no es solo acerca de una niña, sino de miles de ellos y ellas a través de décadas de ocupación. Ahed ha sido testigo de la violencia y la injusticia que vive su pueblo a diario. Ha visto a su madre arrestada, a su primo en coma tras un disparo en el rostro, ambos víctimas de las fuerzas israelíes. Ahed ha sentido el miedo y la desesperanza que otros niños ni se imaginan a esa edad. Ha vivido lo que ningún padre quisiera para sus hijos y aún así ha demostrado una fortaleza y valentía extraordinarios. Israel, Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el único país del mundo que procesa a niños en tribunales militares. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Ahed Tamimi y esperamos su pronta liberación. Señor presidente, Bolivia como país pacifista considera como única alternativa para garantizar la paz justa y duradera en el conflicto entre Israel y Palestina la vía del diálogo y de la negociación, con expresiones claras de voluntad política de ambas partes para lograr la solución vía estatal. En razón a ello, ratificamos nuestro pleno compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y reiteramos nuestro apoyo a todos los esfuerzos internacionales que conduzcan a una solución pacífica del conflicto, como ser la hoja de ruta del cuarteto, los principios de Madrid, la iniciativa de paz árabe y otras que se constituyen en garantías para una paz justa y duradera y que permitan a ambos pueblos vivir dentro de fronteras reconocidas y seguras. Estamos convencidos de que la única alternativa a largo plazo para la solución de este conflicto es la solución de los dos estados, donde finalmente se consolida un Estado palestino libre, soberano e independiente, con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En ese sentido, reiteramos nuestra enérgica condena a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, puesto que se trata de una franca violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad, como ser la resolución 478, que hace referencia al retiro por parte de los estados de sus representaciones diplomáticas de dicha ciudad. Esta decisión únicamente socava toda posibilidad de diálogo entre las partes y aleja a un ritmo desmesurado la cualquier solución pacífica. Señor presidente, para concluir, creemos que esta es la hora del multilateralismo, es la hora que el Consejo de Seguridad asuma la responsabilidad histórica que le asigna la Carta de las Naciones Unidas. Nuevamente, nos negamos a creer que este edificio, que este Consejo se haya convertido en un territorio ocupado, en un territorio colonizado. Nelson Mandela, quien estaba en la lista de terroristas de Estados Unidos hasta el año 2008, decía: sabemos muy bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de los palestinos. Muchas gracias. أشكر مندوب بوليفيا على بيانه.